se encuentren todos muy bien. Muy buen día lunes, aunque no fue muy bueno para los mercados, pero buen día igual para todos ustedes. ¿Cómo están? Espero hayan tenido un muy buen día lunes. Andrés, Carlos, Claudia, Danilo, Eduardo, Guillermo, Hans, Gabriela, ¿cómo están, chiquillos? Marco Madrid, Jeremías, Richard, Vicente, Víctor, Rodolfo. Espero se encuentren todos muy, pero muy bien, chiquillos. Han sido días bastante sangrientos los últimos, desde la última vez que nos vimos. Ya han pasado varias cosas y han cambiado varios panoramas también en el mercado. Así que vamos a ir viendo ahí en profundidad qué es lo que ha pasado últimamente, por qué tanta caída, a qué se debe. Vamos a ir revisando un par de indicadores y alguna empresa que ustedes quieran analizar. Más que nada, como primera instancia, recordarles que los mercados son cíclicos, que las bajas son parte o sea, el mercado siempre sube y baja en este caso. Y esto ha pasado en el pasado y después vienen tiempos de bonanza y todo el tema. Recordemos que agosto, lo hemos dicho desde julio, no es un muy buen mes para el mercado en general. Y veníamos hablando también que las últimas 2 semanas de julio iban a ser un poco más tediosas en el mercado. Así que justamente pasó eso, ocurrió ya las caídas bastante prolongadas como hemos visto y obviamente lo hemos visto desde julio a la fecha. Así que les paso a compartir pantalla, aguantando el mercado tal cual, chiquillos. Creando estómago, dicen por allí. Tal cual. Sí, es parte de, bueno, en inversiones ya hemos visto varias bajadas ya en el mercado. Sobre todo la del 2022. Fue una plena bajada que tuvo el mercado y bueno, de ahí corrigió bastante y subió bastante. Así que dando cara, dicen por acá. Ya pues chiquillos, les comparto pantalla y vamos. Vamos por acá. Vamos a ver obviamente gráficas después, a ver si tenemos alguna oportunidad en oro o si es que tenemos que esperar un poquito más. Vamos a ir viendo el tiro por acá. Recuerden si quieren que vea alguna empresa, chiquillos, la dejan por acá en el chat y vamos revisando al final de la sesión. Bueno, las noticias parten el día de ayer domingo con un dato de Caixin que salió bastante bueno por lo menos para los chinos. Es un dato que se esperaba de 52,1, que subiese a 51,4 y salió a 52,1. Fue un muy buen dato, subiendo desde el 51,2, así que fue un muy buen dato para los chinos, pero obviamente es un dato que, si bien puede ser relevante, más que nada no es que vaya a impactar al mercado como tal, sino que es un dato que nos puede ir sirviendo para ir viendo cómo están las perspectivas en este caso de la economía china. Recordemos que los chinos no están muy bien económicamente, sus datos no son muy buenos y que tengan datos alentadores es bueno, sobre todo un PMI Caixin, que recordemos que ve las empresas como más general en este caso, y es un muy buen dato para los chinos. Si bien este dato no quiere decir que la economía china está bien, pero por lo menos pudo haber sido peor. Así que en este caso fue un dato bastante bueno. Fue feriado en Canadá y hoy día tuvimos harto dato durante la mañana, más que nada por lo que pasó en los mercados japoneses, en los mercados coreanos, en los mercados chinos también, así que todo mucha caída, en el mercado europeo también, pero especialmente por datos de PMI que fueron bastante podríamos decir alentadores en este caso. Bueno, teníamos un PMI servicios finales en este caso que se esperaba una baja, perdón, que se mantuviera en 56 y salió en 55. Recordemos que este dato son datos de indicador 50, es decir, de 50 hacia arriba indica expansión o bonanza o un buen dato. Es decir, no sé, por ejemplo, si es un dato de crecimiento, sería indicador 50 si es que está por sobre el 50 es crecimiento y bajo 50 que no crece en este caso. PMI de servicios ISM, este fue el dato más relevante de la jornada que cambió un poco la ruta del mercado. ¿Por qué? Porque este dato era un dato bueno, la verdad, un dato que se esperaba alentador y fue así, de 48,8 sube a 50,4, 51,4. ¿Esto qué nos quiere decir? Cambia la perspectiva desde un dato de poca confianza en el mercado. Recordemos que los PMI son encuesta a 400 gerentes y en este caso que suba sobre el indicador 50 es claramente un indicador de confianza en el mercado, de que los gerentes de compra están viendo buenas oportunidades de aquí a que termine el año. Entonces, o sea, esto varía mes a mes, pero ya buenos números en este caso ya nos indican que quizás pueden tener mejores perspectivas en este caso, sobre todo en los servicios. Después hubieron bastantes datos, perdón, encuesta del oficial de préstamos, iba a hablar un miembro de la FONC también acá, Daily, pero no mayores datos más relevantes. La jornada estuvo bastante movida, ya vamos a pasar a ver un poco de gráfica, lo que les mandé en la mañana, explicarlo un poquito más a profundidad.
Bueno, pasamos al día de mañana. Día de mañana tenemos harto dato, bueno, a las 00:30 de nosotros de esta noche. Tenemos datos de tasa en Australia, datos relevantes. Se espera que se mantenga en 4,35 la tasa. Datos en Estados Unidos, balance comercial. Tenemos balance comercial acá que se espera que aumente de menos 75,1 a menos 72,5. Siguen siendo negativos en este caso. Y no son muy buenos datos, tampoco, datos negativos no es muy bueno. Tasa de desempleo en Nueva Zelanda y datos en China, datos bastante relevantes, balanza comercial acá. eh, Tampoco son datos que van a impactar mucho al mercado, pero balanza comercial denominada en dólares, balanza comercial en general. No es un dato que vaya a impactar al dólar como tal, pero sí es un dato que nos puede ir indicando cómo está la economía, en este caso China. Se esperan bajas, por ejemplo, en el balance comercial denominado en dólares, de 99,1 billones a 97,5, y aquí también de 704 a 693. Así que no son muy buenos datos los que se vienen para mañana en China. Bueno, también el día miércoles tenemos solicitudes de subasta de bonos 10 años. No son datos muy alentadores, la verdad, o que nos pueden ir a indicar mucho más. Sí, son datos, por ejemplo, para ir mirando como el crédito al consumidor, por ejemplo, el mensual. Aquí se espera, mira, el crédito al consumidor quiere decir que hay menos crédito hacia el consumidor de 11,4 billones a 10,2 billones. Mayores datos relevantes no hay en el mercado hasta el día jueves. Y el día jueves ya, como siempre, tenemos las solicitudes de desempleo, que es un dato que vamos a ir esperando semana con semana porque es un claro indicador de qué nos va a ir a mostrar la Fed, dónde está pensando, cuál es finalmente como se dice ahí, su patita coja en este caso, porque recordemos que ellos siempre han hablado de que si ellos tienen una empleabilidad muy mala, es muy probable que tengan que comenzar a reducir los tipos de interés más prontamente. Lo hemos visto ya 2 meses consecutivos y no ha pasado. No sé qué está esperando Powell. Lo hemos visto ya y lo hemos hablado en reuniones anteriores porque es relevante. O sea, si tú estás diciendo que, y más encima tienes la data, o sea, nosotros que vemos la data solamente ya cuando publicada, no tenemos acceso a información privilegiada. Ellos tienen la data dentro. Entre el mismo organismo se pueden conversar y pueden tomar decisiones, y finalmente son decisiones de Estado en este caso. Pero bueno. En este caso no se ha hecho al respecto una baja considerable. Así que se esperan todavía bajas de solicitudes de desempleo de 249K a 245. Inventarios finales al por mayor también se espera que se mantenga. Delincuencias hipotecarias, me imagino que estos son como no pagos. Vamos a leerlo aquí por acá al tiro. Dice, aunque generalmente se ve como un indicador de retraso, el número, pero claro, personas morosas. Acá. No hay un previo, pero obviamente es mucho mejor que salga por debajo de este número. Subasta de bonos 10 años y, dato muy importante en China, IPC y IPP, es decir, índice del precio al consumidor y índice del precio al productor. Datos muy importantes, se espera que aumente de 0,2 a 0,3, es un muy buen dato para los chinos. Recordemos que los chinos están en una deflación, estuvieron bastante tiempo, es decir, inflación negativa, y aquí que el IPP aumente también de menos 0,8 a menos 0,9. Aumenta negativamente en este caso. Y se dan cuenta una semana no muy movida en cuanto a datos, más se mueve el mercado por datos propios que más que por lo que está sucediendo en el mercado, pero sí son claros indicadores de que, oye, yo se lo decía la semana pasada, chiquillo, la Fed tuvo en sus manos la oportunidad de poder cambiar la dirección del mercado, viendo que previo a su misma decisión de tasa, el mercado ya venía cayendo. Entonces no lo hizo al respecto, y hoy día hablábamos ya en ciertos reportes que mandaba Goldman Sachs o Bank of America, en que era muy probable que hubiese no sé, no sé si intervención, pero sí una reunión de emergencia en este caso para contrastar estas cosas y dar un impulso al mercado para que quizás no caigan de default o no caigan en un lunes negro como estábamos hablando en la mañana. Bueno, quiero pasar a mostrar al tiro lo que viene siendo las tasas de interés, cómo cambió esta perspectiva semana a semana, porque es muy relevante. Miren, la semana pasada, esto estaba claro aquí en un 90 y tanto por ciento. ¿Se acuerdan? Una baja de 25 puntos base, es decir, que de baje de 5,50, el rango 5,50 a 5,25 a 5 y 5,25. Eso ya se asume una baja, o sea, ya la baja está, pero ahora, ¿de cuánto es la baja? Y ahora, con los datos que hemos visto desde el día viernes hasta la fecha, se espera una baja ya, la gran mayoría, el 73,5% de los encuestados, o en este caso de la data, se espera que baje 50 puntos base en septiembre.
Esto ya nos habla mucho claro, el desespero que hay por bajar tasas de interés. Eh, y era igual algo que discutíamos la última reunión, porque bajar la tasa en julio, o como fue el 31, te daba más chance para ver cómo reaccionaba el mercado en ese sentido, porque si bien iban a reaccionar las bolsas alcistas y todo lo que ustedes quieran, tenías quizás un poquito más de tiempo para ver si se hacían realmente los efectos en el mercado de aquí a fin de año, por ejemplo, o si realmente eso ayudó o no. Aquí lo único que está haciendo es retrasar un poco más la tasa y ralentizar el crecimiento también. Si bien eh, estaban discutiendo si la inflación, si esto, si lo otro, la inflación venía bajando ya hace 2 meses tal y como venía subiendo el desempleo hace 2 meses. Entonces, venía subiendo uno y venía bajando el otro bueno, se llegaron en este caso, le tuvieron más miedo a la inflación, que claro, hubiese sido, por ejemplo, si bajaban la tasa, pónganse ustedes ahora en julio, pero la inflación subía consistentemente 2 meses seguidos, en la siguiente reunión iban a tener que subir tasa o mantenerla, entonces quizás se la jugaron por ese lado, pero bueno, no sé si se acuerdan, chiquillos, déjenlo aquí en el chat, si se acuerdan de cómo, de cómo estaba la semana pasada este gráfico, ¿se acuerdan que estaba muy diferente o no se acuerdan? Está completamente diferente este gráfico. Iban llegando más. Sí, estaba muy diferente el gráfico, la verdad, chiquillo, y la verdad es que nos hemos dado cuenta ya hace bastante tiempo que semana con semana las perspectivas están cambiando mucho. Y una de las cosas que también hay que tener en consideración es que si antes un dato malo era bueno para el mercado, o sea, hacía subir el mercado, ahora un dato malo es realmente un dato malo para el mercado. O sea, un dato de no crecimiento, un dato de que, oye, porque antes como la hipótesis era ok, el mercado, tenemos tasas altas, es decir, mientras más malos salgan los datos, más presión hay que la Fed baje las tasas porque la única razón por la cual están saliendo malos los datos macroeconómicos es porque la Fed tiene las tasas muy altas. Por consiguiente, si ya sabemos eso y ya llevamos meses diciéndolo y varias reuniones, y la Fed no hace nada, ya llega un punto en el que hay un crash, en este caso como pasó, como sucedió durante estos últimos días, y tienes que hacer algo al respecto en este caso. Y eso obviamente se da con la vuelta completa de datos, es decir, si antes me estaba beneficiando un mal dato, ahora ya no me beneficia un mal dato. Ahora realmente es un mal dato para la economía y ya no pasa de ser algo, no, si es por la Fed. O sea, sí es por la Fed, pero la Fed todavía no hace nada al respecto. Es decir, no hay un cambio sustancial para que vamos a decir, oye, esta dirección va a cambiar. Entonces, por eso se hacía tanto hincapié en que la Fed bajase las tasas y comenzó a correr el rumor también en julio, y se los comenté en varias reuniones, de por qué no bajar las tasas ahora si ya se sabe que van a bajar las tasas en septiembre. Tienes todo a tu contra, o sea, todo a tu favor, es decir, subiendo el desempleo, bajando la inflación, ¿por qué no hacerlo ahora? Bueno, cayó el mercado y todos se preguntan lo mismo y están todos asustados ahora bajando tasas en 0,50 puntos base. No hay que ser un genio para darse cuenta de esas cosas, ni mucho menos, chiquillos, y tampoco algo o a mí se me ocurrió y yo lo puse en el mercado, no, para nada. O sea, es cosa de irse dando cuenta de los datos, de lo que va diciendo Jerome Powell, a lo que le tienen miedo en este caso, y ir viendo cómo se está comportando el mercado en este caso. Pero bueno, por algo ellos sabrán por qué la van a bajar ahora en septiembre 50 puntos base. Recordemos que esto no es lo que va a hacer directamente la Fed, sino que son encuestas que se hacen y el mercado está esperando esto en este caso. ¿Vale? Si bien es lo más fino que podemos hilar en cuanto a qué cree el mercado o qué espera el mercado, por lo general siempre se va a cumplir lo que el mercado está esperando. No sé que sea algo muy esporádico en este caso, como pudo haber sido el 31 de julio, donde quizá hubiesen bajado la tasa en 0,25 y esto no se lo esperaba el mercado. Bueno, yéndonos un poco más a las empresas, recordemos que la semana también tenemos datos relevantes. Mañana sale Uber, Supermicro mañana, SMSI. Se espera que se vengan buenos datos en ese MSI. SEG en este caso, Constellation, que también es empresa que tenemos, Caterpillar, también empresa que tenemos. Airbnb no la tenemos, mañana también está Reddit. ¿Qué más? Shopify, Walt Disney, Disney tenemos en cartera a largo plazo hace un tiempo atrás. ¿Qué más tenemos por acá? De aquí nada. Robinhood.
Oxy tampoco tenemos. Vistra, tenemos Vistra, eso es el día jueves. ¿Qué más tenemos por acá? Unity, también buena empresa. Pero bueno, nada más relevante, por lo menos para nosotros, para nuestras carteras, que es lo que tenemos. Por lo general, está más de alguno de tener Uber, Caterpillar, SEG en este caso, Constellation Supermicro, no sé si tiene Airbnb, Shopify. Recordemos que hay una inteligencia artificial que te puede, bueno, no te predice, sino que es más bien con la data anterior, antigua que tiene el mercado. Te puede ir diciendo qué puede pasar con el mercado y si viene es un indicador también matemático, eh, cuáles son los próximos precios objetivos en este caso. Y lo vemos acá en esta, en esta página. Por ejemplo, aquí me está diciendo, esto es ANET, por ejemplo. Y me dice que ANET, por ejemplo, al 9 de agosto puede variar por lo general un 4,1%. Se dan cuenta y dice 4,1%. Y ese 4,1% tiene como una fiabilidad del 72% de que ocurra. Es decir, se va a mover la expectativa de movimiento un 4,1% y puede ser hacia arriba o hacia abajo, no te va a decir hacia dónde. Pero la probabilidad está diciendo que el 72% de las veces esto ocurre. Es decir, que podemos verlo en 327 o en 302, en el peor de los casos. ¿Y para qué sirve esto también? Porque ustedes pueden acá colocar, por ejemplo, SMSI. Vamos acá, Supermicro, por ejemplo, y nos va a dar la perspectiva de crecimiento que podemos esperar en los próximos días. Por ejemplo, puede tener una expectativa de movimiento del 15,6% y esto tiene una fiabilidad del 175. No, yo creo que esto está mal, la verdad. Pero bueno, en este caso lo que quiere decir es que podemos movernos un 15%, o sea, al alza o a la baja, a 703 o a 513. Y se da cuenta aquí al 9 de agosto, es decir, te suma 4 días. ¿Vale? Te va dando la perspectiva que tú puedes esperar en el mercado en un tiempo más. Hoy día cayó un 2%. La verdad es que duele ver en el Supermicro en estos niveles. Pero bueno, es una página muy buena en este caso que pueden, se las voy a compartir también en Inversionarios, siempre se las mando, pero en el caso que quieran utilizarla para ir viendo sus posibles perspectivas de movimiento, lo pueden hacer. Si pueden, Airbnb, por ejemplo. Acá también lo mismo, se espera que se mueva un 9,5%, 9,5%, si acá tiene un precio objetivo, un ratio, perfecto, sí. De 725 a 137 en el caso y obviamente estos ratios van a ir aumentando a medida que tengamos mayor volatilidad en el mercado. Bueno, pasando también a ver un poco más de mercado duro y puro y ver qué pasó el día de hoy, chiquillos, voy a compartirle acá el gráfico del VIX y ir explicando un poquito más a profundidad también lo que estábamos viendo acá en la mañana. Así que deme un segundillo, compartir aquí, acá. Bueno, acá. Vamos a partir del día de hoy. El día de hoy, el día de hoy. Bueno, primero, comenzar con lo que pasó en Japón. El índice, el Japonex 225 en este caso, el Nikkei 225. Tuvo una caída muy grande, cerca de un 12%, llegó a caer bastante en el mercado. Aquí dice índice Topix de Japón, se desplomó 12%. Es el mayor desplome desde 1987. Partimos ya nuestra madrugada con esta información y ya sabíamos que no se venía una muy buena jornada para el mercado. Lo anticipaba el Bitcoin también, vamos a pasar a ver Bitcoin también. El fin de semana que no se venía un muy buen dato en los mercados y ya comenzamos con el VIX. El VIX es el indicador de volatilidad del mercado estadounidense y por lo general cuando hay crisis o cuando, o sea, no sé si decirlo como crisis, pero esto que te va a indicar, cada vez que tenemos movimientos es que puede ser a la compra o a la venta en este caso, es decir, grandes flujos de capitales en la bolsa estadounidense, esto se activa. Es decir, si por ejemplo estamos en plena, por ejemplo aquí enero 2020, marzo 2020, que esto fue pandemia. En plena pandemia nos dimos cuenta que hubo podríamos decir fuga de capitales, ingreso de capitales, porque no, aquí no, esto no se mide en si es fuga o entrada de capitales, sino que se mide en cuánto capital entra, entra al mercado o sale al mercado en este caso. Em, entonces, aquí te está diciendo que el índice de volatilidad subió muchísimo, por ejemplo, cuando fue la pandemia. Y nos damos cuenta que también estuvo bastante alcista, ¿no? Pues por bastantes periodos de tiempo. Se dan cuenta, bastantes picos hizo entre 2022, 2023 también. Y ya el salto, por decirlo así como cuántico, se lo da ahora una escala bastante grande, si lo queremos ver, por ejemplo, de el nivel de consolidación.
Vamos a ver una subida, por ejemplo, desde acá, para no ser tan específico, en total de un 317%, es decir, o sea, una alza ridícula, por decirlo de algún modo. Finalmente te concluye el día subiendo un 145%, ni más ni menos, por decirlo de algún modo. Pero, ¿qué pasa? Por lo general, cuando esto ocurre, cuando sube la volatilidad del mercado, cuando estamos viendo que el mercado está muy volátil, es porque pasan ciertas cosas en el mercado. Es decir, nos dimos cuenta que, ¿por qué empezó a caer el índice japonés en este caso? Netamente porque el Banco Central japonés tenía la tasa en cero bastante tiempo, mucho, mucho, en 0,25, cero la tenía mucho, mucho tiempo, muchos años. ¿Y qué empezó a pasar? Obviamente, los japoneses lo que hacían, o los grandes capitales, pedían préstamos, por ejemplo, en Japón, sacaban la plata en yen japonés y la pasaban a dólar. ¿Por qué? Porque pagaban cero. Es decir, tenían, por eso tasa de interés cero o 0,25, tenían una baja de interés tasa de interés muy baja. Perfecto, eso pasó durante mucho tiempo, y y la plata salía y se fugaba, por ejemplo, del mercado japonés hacia el mercado americano, y empezaba a fluir muchos capitales, hasta que, obviamente, hace muy poco el banco japonés sube la tasa de interés, y ya la gente que pedía préstamos tenía que pagarlos, pero más caro en este caso, porque comenzaba a subir la tasa. Entonces, esto origina que se caiga el mercado japonés en este caso, y tengan que, para poder liquidar esas posiciones, tengan que vender posiciones también en el mercado americano. Entonces, se ocurre una gran fuga de capitales y se dan cuenta como en escala, en este caso, como una fuente dominó, un efecto dominó en este caso, y empieza a caer el mercado japonés, empieza a caer todo el mercado asiático, y luego también comienza a caer el mercado americano, subiendo la volatilidad del mercado americano, obviamente con un VIX muy, muy alto, una subida que ya lo vimos hacia los 65 puntos en este caso. Si bien esta caída que yo les menciono, o de la fuga de capitales desde Japón, no es toda la respuesta a la caída, sí en gran parte contribuye a eso, porque no es como que se pase $1 millón ni 2 millones, son miles de millones en este caso, y primas por vencer y todo lo que ustedes quieran. O sea, esto no lo hacía un mortal como nosotros, sino que, bueno, ¿por qué no? Pero lo hacen grandes capitales en este caso, market maker, que también piden plata de los bancos centrales japoneses y después sacan la plata para invertir en otros lados, y se puede hacer, es parte de. Bueno, aquí dice VIX ha aumentado un 80%, esto significa que los market makers eliminan liquidez en el mercado, tienes que esperar a que el VIX lo rechace y luego comprar. Esto es muy cierto, siempre que el VIX está muy volátil, los mercados caen o pueden subir muchísimo, pueden pasar ambas cosas en este caso. ¿Qué es lo importante acá? No operar cuando el VIX está muy alto, netamente porque no se sabe qué va a seguir pasando en el mercado. El mercado puede seguir subiendo, puede seguir cayendo, porque estamos en una alta volatilidad. Es decir, cuando está el VIX bastante bajo, cuando tenemos niveles normales del VIX, es decir, que el mercado se comporta de manera normal, podemos comenzar a invertir y tomar posiciones. Aquí hace referencia a esto, que cuando el VIX vuelva a niveles normales, es decir, de consolidación, por decirlo de algún modo, podríamos volver a ver un mercado alcista, porque los mercados van a estar más normalizados. No sé si se va entendiendo hasta el momento, chiquillos, lo que yo voy comentando. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Les di todo un preámbulo previo, pero me interesa que se entienda. ¿Sí? ¿Perfecto? Ya, súper. Vamos entonces. Bueno, la gran caída se debe simplemente a que los market makers cubren VIX, por lo tanto eliminarán liquidez del mercado de valores, lo que les comentaba recién. Ahí tienen que tener caja, liquidez, en este caso, tienen que salir a liquidar acciones, vender. Y esto véanlo para empresas grandes, para las mismas corredoras de bolsa, para las tenedoras de bonos, para todo. Aquí les comentaba también que rumores de la Fed, una baja anticipada para respirar el mercado. Se los comentaba también durante la mañana. Bueno, noticia también relevante que ocurrió el fin de semana. Warren Buffett se reveló su portafolio, y en este caso de Berkshire Hathaway, y se supo que liberó más del 50% de su posición en Apple. Por ende, también tuvimos caída durante el mercado en Apple. Nvidia también salió a demostrar que tuvo un retraso de 3 meses en los Blackwell, en este caso, Blackwell, perdón, que es una GPU relevante que iba. Recuerden que Nvidia va actualizando cada 3, 6 meses, va actualizando la capacidad de su GPU en este caso, y las va actualizando siempre, y esta se esperaba que fuera bastante buena. Si bien es un retraso, no es como que va a afectar directamente a la empresa, sino que directamente es un retraso en lo que viene siendo la fabricación de este chip. Seguimos viendo Nvidia liderando el mercado GPU de la IA con 90% de cuota del mercado. Es decir, miren, Nvidia cubre el 90% del mercado de la GPU.
O sea, de cuota de mercado, aunque el retraso podría ayudar al caso que AMD como segunda fuente, puede aumentar también AMD en este caso. Estamos eliminando nuestro reloj de catalizador reciente después del retraso de chip de B10 en 3 meses. Beneficios que podía tener esto directamente para AMD, en este caso como lo veíamos acá, y netamente Nvidia tiene una capacidad de mercado del 90%, es decir, a AMD no es que vaya a ocupar el otro 10%, pero se lo tiene que repartir entre otras compañías que también estén creando GPU. Ahí les comentaba también un poquito más de información de lo que veníamos hablando de Apple. ¿Qué más tenemos por acá? Cambio importante en el mercado, se los comentaba también. ¿Se acuerdan que no hace mucho decíamos si el mercado da malos datos por, bueno, lo mismo de la tasa? Les comenté aquí un poco más del mercado. Eh, Esto también es información relevante, se las comenté en los audios también. Chicos, escuchan los audios que les mando, ¿no? Me da curiosidad. Si es que se entiende todo lo que les voy comentando en los audios también. Porque, sí, se entiende. Ya, súper, bacán entonces. Bacán, bacán. Ya, la raja. Súper bien. Bueno, aquí también dato muy importante, cuando el SP 500 en el primer semestre sube un 10%, en el segundo semestre sube entre un 8 a 10%. La probabilidad de que esto sea certeza es de un 86%. Aquí se los comentaba, si se dan cuenta aquí ese H1 mayor a 10%, es decir que data de 1950, es decir que cada vez que en el primer semestre el SP 500 sube más de un 10%, se dan cuenta acá, más del 10%, por lo general, el segundo semestre no es tan bueno, o sea, no tan bueno como el primero en este caso, pero se dan cuenta, sube entre un 8 a 10% y tiene un 83% de probabilidad. O entre un 9 a 10% y un 86% de probabilidad. También esto es en 23 periodos y hasta en 22 periodos. Así que es relevante, lo pueden ver así. Bastantes caídas podemos tener y estamos viendo aquí si es que son relevantes para el mercado el primero o segundo semestre, por lo general se cumplen. Ese ratio podríamos decir, de perfección es bastante bueno. También agosto y septiembre, si se dan cuenta, en el primer semestre, cuando el primer semestre es menor a 10%, por lo general agosto es menos 0,06% negativo y septiembre un 1% positivo. Cuando el primer semestre es positivo también, misma, y ya por ejemplo todos los años, quiere decir que toma la métrica de todos los años, y por lo general agosto es 0,5% positivo y septiembre es 0,4% negativo. Aquí están las probabilidades de suceso, ¿vale? Esto es difícil quizá al principio de entender, pero cuando uno le cacha la mecánica ya es un poco más fácil. En este caso, el porcentaje, por ejemplo, de acierto, qué pasa, porque claro, es como mucho tecnicismo, pero se entiende, ¿cierto? Supongo que sí. Se entiende, sí, perfecto. Lo escucho varias veces para entender, está bien, súper bien. Bueno, esta noche que les comentaba en la mañana, un profesor de Siegel de Wharton pide un recorte de tipos de 1,25 por la Fed. Ahí, perfecto. ¿Qué más? Bueno, estas fueron las caídas que tuvo el mercado durante la jornada. Menos 12% el Nikkei, en Shanghái un menos 5, Hang Seng menos 5, Taiwán menos 8. No, estuvo malísima la jornada, pero malísima, muy mala jornada el día de hoy. Bueno, y los datos de ISM que fueron datos relevantes, ya lo comentábamos también, que fue un respiro en este caso para el mercado. También el VIX, comentarles también lo que había pasado por acá. Y el mercado, la verdad es que hoy día fue completamente sangriento. Bueno, como les mencioné acá, la liquidación se debe al aumento del VIX. Los fondos en este caso de volúmenes, han tenido un gran impacto este año vendiendo volumen durante la gran mayoría del parte mismo. Ahora, con el aumento del VIX, se ven obligados a vender acciones. De ahí relevancia inversa entre el VIX y mercado. Esto es relevante porque aquí está comparando, por ejemplo, el SP 500 del index, y también te está comparando cómo, en este caso, está con el control del 10% y cómo se ve esta concordancia entre lo que viene siendo VIX y lo que viene siendo SP 500. A medida que sube uno, el otro comienza a disminuir directamente. Entonces, la liquidación de fondos, en este caso la venta de acciones, hace completamente caer al mercado, subiendo la volatilidad y en este caso cayendo también el mercado. Entonces ahí está la comparación directamente. Si son inversamente proporcionales. Si uno sube, el otro baja y si otro baja, el otro sube. Así que eso más que nada con información de la jornada, información que les había comentado. También el dato que les había compartido que era relevante era si realmente el dato de desempleo que vimos últimamente es un dato verídico
o se da específicamente por el huracán Burley, creo que se llama, que como les comentaba ahí, y varias fuentes decían que hubieron casi 2 semanas sin energía en varias ciudades, la gente no pudo trabajar, si bien habían puestos creados, la gente no estaba trabajando debido al huracán. Entonces, el dato realmente esclarecedor para salir de la duda si es que realmente impactó o no impactó el huracán, va a ser el dato que se presenta en agosto, o sea, el dato de agosto en este caso, que va a salir obviamente el otro mes. Entonces, ese recién va a ser un dato que vamos a decir, oye, si impactó o no impactó. Porque claramente si es que realmente no impacta, van a volver a trabajar sin problema y va a seguir la economía normal como tal y contabilizando los empleos que antes ya estaban contabilizados, pero que ahora sí realmente están trabajando. Bueno, ya listo con el contexto. Ahora sí puedo decir que terminé un poco de contextualización de mercado. ¿Está todo clarito, chiquillos? Para seguir con gráficas, para seguir con, ver si tenemos alguna entrada en oro. Eh, ¿Todo ok, chiquillos? Déjenme por acá, por favor. ¿Todo clarito? ¿Sí? ¿Todo claro? Perfecto, chiquillos. Perfecto, perfecto. Se va entendiendo todo. Muy bien. Buenísima, buenísima. Muy buena, muy buena. Ya, pues. Vamos a ver entonces. Vamos a ir con lo que estamos viendo día a día, lo que nos compete directamente. Vean, por favor, esa caída muy, pero muy grande de lo que viene siendo el oro durante la jornada. Me preguntaban en la mañana por qué. Si claramente vemos una bolsa bajista, ¿por qué está cayendo como tal el oro? Si se supone que es un activo refugio. Claramente, pero esta baja no se da por, si bien se da por malos datos en Estados Unidos, no es que un mal dato haya provocado esto, sino que es directamente que, como veníamos hablando, lo que pasó en Japón, la liquidación de acciones, la venta, el mercado bajista, todo esto finalmente hace que los dineros no estén fluyendo tampoco hacia los commodities. Veníamos con un core también bajista hace bastante días ya, y claramente los dineros no estaban fluyendo ni para los commodities, ni para los índices, ni para ningún lado. Estaban fluyendo directamente en la venta de activos y nos damos cuenta que el mercado cae, también los commodities están como el cobre, como la plata, como todos los otros commodities también cayeron. Se recupera a medida que comienza a repuntar el mercado en este caso, también se recupera el oro y nos damos cuenta que si bien pudimos haber tenido una caída mucho más grande, se detiene la caída y en este caso tenemos movimiento alcista nuevamente. ¿Qué es lo relevante acá? Identificar zonas, en este caso de, como de nivel psicológico, podríamos ya identificar varias en este caso. Yo voy a eliminar un poco esta zona porque ya me estaba molestando un poco. Porque una zona relevante ya, si bien fue relevante en el pasado, ya no lo es. Se dan cuenta, el mercado rebota, pero no porque esté esa línea ni mucho menos, así que es una zona no relevante para el mercado. Entonces, vamos a sacar también esta zona de acá, que también sabemos que es una zona relevante e importante, y ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a marcar niveles psicológicos desde arriba, quizás hasta donde comience, en este caso, la caída. El primer nivel psicológico, cambio de tendencia que estamos viendo, viene siendo con este velón envolvente bajista, que viene siendo gigante, y por ende podemos marcarlo acá. Desde este movimiento acá. Podríamos marcarlo como un rectángulo, como ustedes quieran, pero no lo voy a hacer porque me va a ocupar mucho espacio. Ese es el nivel psicológico más claro que tenemos. Después tenemos una consolidación del mercado por un día y el mercado vuelve a caer con un envolvente bajista. Y creo que este envolvente bajista es mucho más relevante que el anterior. ¿Por qué? Porque la otra claramente está más al lado en este caso. Vamos a marcar este nivel de acá, este envolvente bajista, aquí, perfecto. Y el mercado continúa haciendo su movimiento, en este caso, de recuperación. Si bien el mercado ya me está mostrando claros niveles de recuperación, todavía me quedan, por decirlo así, como varias guatitas más que superar. Ya hablamos, por ejemplo, de estas guatitas de por acá, puede ser otra por acá, para seguir subiendo. ¿Vale? Recordemos que cada vez que el oro hemos tenido caídas bastante importantes, por ejemplo, previamente, y hemos dado cuenta que el patrón que está repitiendo por lo general en los mercados viene siendo un mercado de patrón BCP o la tacita, como se suele llamar. Entonces, primer nivel relevante acá encontrado viene siendo este, perdón, estaba con otro, viene siendo este de acá, como tal que rebota y respeta el anterior que teníamos acá. Y aún no tenemos ninguno más claro. Puede ser este, pero la verdad es que yo pretendo una caída, o lo que por lo general se da en el mercado, una caída mucho más prolongada en este caso, no una caída tan pequeña como esta, sino que ya, por ejemplo, ver caídas importantes. Podríamos ver una caída, por ejemplo, por estos niveles de acá. mm, Puede ser, por ejemplo, una caída aquí. Y aquí es importante ir identificando, por ejemplo, cuando el mercado me está haciendo ya rechazos de ventas y ya empiezan a entrar muchas fuerzas de compra. Por ejemplo, acá nos damos cuenta que el mercado viene una escalonada alcista y es relevante ir viendo que el mercado cada vez que empieza a subir, estamos en un gráfico de una hora,
nos muestra ya debilidad bajista. Por ejemplo, acá tenemos niveles que el mercado se rebota, empieza ya a mostrar mechas bajistas, empieza a subir y nuevamente cuando intenta buscar niveles bajistas comienza a mostrar mucha mecha, mucha debilidad y así sucesivamente hasta que comienza a subir. Acá lo mismo, se encuentra debilidad bajista, el mercado comienza a subir un poquito, también se agota de subir y comienza a caer. Aquí lo mismo, mechas, pero aquí no tenemos mechas, no tenemos debilidad. Creo que el mercado podría ir a buscar niveles alcistas. ¿Por qué? Porque ahora que abre el mercado nuevamente, voy a pasar acá a Trading Economics para que vean cómo se está comportando el mercado ahora mismo. Nos damos cuenta que está bastante positivo. Vean, por favor, el petróleo subiendo un 1%, el gas natural también, el oro subiendo un 0,42, la plata un 0,56, el cobre cayendo 0,65. Y si nos vamos a los índices, en este caso, están abriendo, están recién abriendo, pero van la gran mayoría positivos. Por ejemplo, todo lo que es China, el Shenzhen 0,0 en este caso, Shanghái 0,4, el ASX 200, y así podríamos ver otros más que están ya positivos, ya están abriendo positivo en este caso. Mercado cerrado aquí en rojo, los verdes son mercados abiertos. Entonces, el Japón, por ejemplo, va subiendo un 7%, el HAT 225 va subiendo un 7%. Entonces, podríamos ver movimiento alcista, sí, pero no sé si realmente sean movimientos confiables, siéndoles muy sincero. Yo sé que les mando por lo general entradas de oro los días lunes, pero el mercado aquí no me muestra mucho. Yo aquí, por la debilidad que me muestra el mercado acá, claramente veo quizá un recorrido bajista y me puede pasar justamente lo que me pasa acá. Yo aquí puedo decir, ah, mira, el mercado está rotando, voy a comprar. Mm, no, 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 espérate un poquito porque el mercado todavía no sabemos si realmente terminó su impulso bajista o realmente está haciendo un pullback para continuar cayendo. Es decir, el mercado puede continuar haciendo este movimiento, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, puede hacerlo sin problema, pero eso todavía no está confirmado. El mercado, ¿cuándo me va a confirmar eso? Cuando yo vea una caída y vea que el mercado me está rechazando la caída para iniciar a buscar niveles alcistas, en este caso niveles psicológicos. Eso no ha ocurrido todavía, así que estoy esperando a ver si es que el mercado me da esa entrada, porque claro, podríamos entrar acá, pero estamos cerca de las medias móviles, el mercado siempre rechaza, vean cómo rechaza anteriormente, y estamos cercano acá a estos niveles, entonces no sé si son niveles muy buenos para ingresar, ya viendo que el mercado está bastante raro y volátil. Prefiero en este caso ser un poco más cauto y si encuentro algo durante el día de mañana, se lo voy comprando obviamente como siempre, pero de momento oro no me convence mucho su movimiento, siento que este agotamiento acá puede llegar tarde, puede ser que en la madrugada de nosotros se caiga el oro en este caso y comience a subir las bolsas sin problema, pero no sabemos qué puede pasar en este caso. Me hubiese gustado mucho más tener caídas como fue la semana pasada y en este caso iniciar compras cuando superemos cierto nivel, como se vio por acá, por ejemplo. Me acuerdo que fue la semana pasada. Pero eso, más que nada con oro. Con dólar, dólar durante la jornada, acá. Bueno, el nivel más claro que teníamos, si bien la apertura se dio sobre los 9,60 en la jornada de hoy, dame un segundo, aquí. Si bien se da solo 9,60 en la jornada de hoy, el mercado no consolida el movimiento alcista. Lo estábamos de hecho buscando compras quizás hacia 9,67 y el mercado no consolidó esas compras. No fue hacia niveles mucho más alcistas y de hecho fue a punto de cerrar el gap que teníamos cada apertura, pero eso no ocurrió. De hecho, yo pensé que iba a ir a buscar este nivel que estaba más por el impulso que había en el mercado, por la volatilidad que había. Y no, claramente se detuvo en este caso, tenía mucho más fundamentos para ir a la baja que para ir al alza en este caso, ya viendo que el mercado se estaba derrumbando, viendo que también se hablaba ya de una baja considerable en septiembre de ya no 0,25 sino de 0,50 y recordemos que si bajamos tasas, debilitamos la moneda. Si mantenemos tasa, fortalecemos la moneda y si subimos la tasa, también fortalecemos la moneda. Entonces, en Estados Unidos, al comenzar a haber más rumores de baja de tasa y no de 0,25, sino ya de un 0,50, es decir, baja de tasas va a haber sí o sí, debilitamos mucho más el dólar y comienza a ganar mucho mayor terreno nuestro peso chileno. Por ende, se da la baja en este caso del dólar. Aún así, hayamos tenido una pésima jornada para el cobre, ¿vale? Eso más que nada con niveles del dólar. Dólar sigue en los mismos niveles, si bien no está haciendo niveles claros. El único nivel claro que vimos fue la semana pasada que se dio acá, cuando el mercado pensamos que podía buscar 9,25 y no fue así, sino que se da hacia niveles ya más alcistas, hacia 9,50 aproximadamente. Mercado sigue en este mismo rango que ya lleva bastante tiempo, varios días ya, desde el 23 aproximadamente de julio.
que se mantiene entre los 9,50 y 9,60 aproximadamente, ya 9,40 podríamos tenerlo un poquito más, pero el mercado sin mayor claridad. Lo que sí, los fundamentos son claramente un poquito más bajistas en el dólar, por lo que les comentaba recién. Los rumores de que se baje tasa a 0,50 ya son más claros y esto debilita mucho más el dólar estadounidense. Pasamos a ver entonces gráficas también acá. Vamos a ir viendo el Nasdaq, vamos a ir viendo el S&P 500 cómo se está comportando. Recordemos que también tenemos niveles relevantes acá. Vean por favor cómo rompe esa directriz alcista, cómo rompe claramente esa directriz alcista el mercado. Y nos damos cuenta que va a buscar la media móvil de 200 periodos. ¿Se acuerdan que hace tiempo ya venimos hablando que la media móvil de 200 es relevante, es importante, esto es lo otro? La va a tocar, pero no consolida un movimiento de continuidad bajista. Si bien tenemos un claro movimiento bajista muy fuerte, podría haber sido, por ejemplo, mucho peor haber terminado, por ejemplo, como esa vela. Esta vela previa nos indica que claramente el mercado quiere continuar cayendo. Este mechazo claramente nos puede indicar que el mercado, si bien tuvo un mínimo, ya no está pensando y es un nivel muy barato, por ende inician muchas compras acá en los 5.100 y en este caso podríamos ya pensar en un retorno al mercado. Si bien esta es la primera señal, no quiere decir que el mercado se vaya a dar vuelta mañana. Puede ser que sí, puede ser que no, pero esta ya es una señal de que el mercado podría comenzar a retroceder. ¿Por qué? Porque las mechas, recordemos que son debilidad en el precio, donde el precio estuvo por acá, pero no consolidó un movimiento bajista. Nos damos cuenta en el pasado aquí. Vean por favor acá, vean por favor acá, acá también. Entonces, ya son niveles bastante relevantes para el mercado. El Nasdaq, vamos a ir viendo al tiro. Lo mismo se dan cuenta aquí, niveles muy importantes y relevantes que teníamos acá eran los 18.200. Este dato que sale acá puede ser no concordante con Mundo VFX o con otra plataforma. Recordemos que son distintos proveedores de liquidez, pero exactamente lo mismo. Llega a la media móvil, no consolida por debajo de la media móvil, la toca, un mechazo muy importante y deja ya el movimiento listo para que tengamos quizá un movimiento alcista más importante. Pero esto no nos indica que vamos a comenzar a dar la vuelta, pero sí es el primer indicio de que eso podría comenzar a ocurrir. Mismo caso Nvidia, ahí felicito a Adriana que entró con un timing espectacular en 90, creo que dijo como $90 por acción en Nvidia, así que nada, abrió con un movimiento muy bajo, cerca de los, digamos ya 90, podría ser 91 como tal, pero el movimiento fue a cerrar este gap completamente, tenemos una caída muy grande, la mayor según lo que hemos visto previamente. El dato que se había dado, por ejemplo, en abril era una caída de acá, por ejemplo, aquí de un menos 21%. Ahora llevamos, yo creo que, uf, no, mucho mayor caída. Desde el máximo que tenemos acá, desde el máximo aquí, viene esa caída. Se cayó un 33%, una caída mucho mayor a la que tuvimos en abril. ¿Qué es lo importante acá? Ir viendo esta vuelta del mercado y ya empezar a ver, por ejemplo, las tacitas que veíamos claramente en Supermicro. Vamos a ir viendo acá. ¿Estaban aquí estas figuritas o no? Sí. Aquí, por ejemplo, podríamos ver, comenzar a ver estas caídas, estos niveles de recuperación. Acá también, por decirlo así. Decirlo. No creo que Nvidia se demore tanto, la verdad, pero en el caso que el mercado suba escalonado, por lo menos va a ir subiendo así. Vale el mismo gráfico que teníamos con SMSI. Paso a revisar también SQM, que ha tenido una tremenda caída. Creo que SQM es más fe que dato. Nos hemos dado cuenta que esos datos no han sido buenos últimamente. De hecho, pausamos las compras de cerca de los 40.000, porque el nivel era entre 45 y 40, era el nivel importante. Ya superando esos niveles, habría que esperar hasta qué nivel comenzábamos a caer. Y claro, la zona de liquidez que teníamos acá era importante, pero el mercado le dio exactamente lo mismo. La caída que vamos a tener es hacia los 29.500 en este caso, que es el nivel de mínimos que tenemos aproximadamente marcado acá, que ya podríamos hablar de 30.000 cerrado para ir teniendo un número ya más bonito en este caso. Pero las caídas son importantísimas, chicos, son muy importantes las caídas que tiene. Vean el nivel de venta, los volúmenes de venta son importantes, así que en el caso de que intentemos volver a comprar Sokimich, lo vamos a comprar en algún momento que veamos un precio quizás ya rebotando en niveles que pueden ser clave y ir viendo si es que el mercado realmente demuestra quizás fortalezas alcistas e ir viendo si es que podemos, en este caso, promediar la posición para salir lo antes posible. ¿Por qué se los digo? Porque claramente, si bien hoy en día no es un negocio atractivo el DSQM,
No sabemos tampoco qué va a pasar con la electromovilidad, si el litio va a seguir siendo algo relevante para ello, si es que van a encontrar algún otro compuesto o si es que va o no a tener algún incentivo mayor, en este caso el litio, porque las demandas de litio siguen igual, los precios internacionales del litio no han variado mucho y cada vez se valoriza más y por ende no es un negocio atractivo en este caso. Los datos financieros tampoco son muy buenos de la empresa, así que bueno, hay que ir replanteándose un poco la idea de si realmente dejamos capitales en estas compañías, como lo hicimos con Nike, por ejemplo, que capitalizamos la pérdida y volvimos a ingresar en otra compañía, y compramos, por ejemplo, la caída con una empresa más rentable, pero hay que ir viendo qué se hace. En este caso todavía no tenemos ninguna caída, o sea, ningún stop de la caída en SQM y sin tener esa certeza, prefiero realmente ver que el mercado continúa cayendo para ir viendo hasta qué niveles acá y en algún momento poder, si el negocio mejora, poder replantear la idea de entrar en SQM. Si bien he leído bastantes papers que hablan de que no se viene muy bien para los próximos años, puede ser, no niego eso, no niego eso. Ahora el punto a plantearse es el siguiente. Dejamos el capital acá, quizás estancado por un tiempo y promediamos la posición, que es lo más sensato obviamente, o directamente podemos en este caso hacer efectiva la pérdida y fugar los capitales quizás a otras compañías. O hacer las dos en este caso, o sea, promediar la posición, esperar que me queden cero y directamente sacar esos capitales y moverlos a otras compañías. Cualquiera de esas tres opciones es completamente válida. En lo personal yo voy a esperar la última, el que les comentaba, que ver hasta dónde puede caer el mercado y ver si es que es todavía rentable o no buscar posiciones de compra en SQM, viendo cómo se viene, en este caso, a futuro el mercado eléctrico y el mercado del litio, que es finalmente lo más relevante para la compañía. Bueno, ¿qué esperar, por ejemplo, de CAT? Compañía que también está por acá. Veamos por aquí. Aquí. Bueno, CAT la veníamos recomendando hace un tiempo atrás, una empresa bastante buena. Recordemos que estas empresas como BHP, como CAT, van muy de la mano y son empresas más a largo plazo, más que ir viéndolas como hacer un trade en corto plazo, directamente porque van a ir respondiendo a la industria minera, a la industria de la construcción. Recordemos que si aumenta, por ejemplo, el nivel de construcción, aumentan los pedidos de fierro, podemos decir de hierro, de acero, de metales en general, y por ende la fabricación de estas cosas aumenta, por ejemplo, con empresas, no sé, pues, va a aumentar la producción, por ende BHP va a comenzar a tener mejores ganancias, va a tener más plata y por ende la compañía va a comenzar a subir. Y si tiene más plata y si empieza a producir más, tiene que tener más maquinaria. ¿Qué maquinaria necesita? La maquinaria de CAP, en este caso de CAT, perdón. Entonces, y esa maquinaria la venden solamente ellos, por ende, si le va bien a una empresa, es lo mismo que Nvidia. Si le va bien a Nvidia, le va bien a Supermicro, a ARM, a Apple Materials, entre otras compañías. Entonces, aquí es exactamente lo mismo. Llega al 38% Fibonacci, en este caso CAT, ve niveles de proyección hacia los 423, 480, ya pensando más en largo plazo. Niveles clave en este caso vienen siendo el 61 y el 50 de Fibonacci, que veníamos ya hablando hace un tiempo atrás, que por algo está marcado el mercado. Así que eso más que nada con CAT. Déjenme ver por acá. Vamos a ver ANET, que tiene también entrega de resultados prontamente, junto con SEG, que habíamos visto también. ANET exactamente lo mismo, niveles que también iba a tocar la media móvil de 200, no fue así, se recuperó el día de hoy. Hoy día subió cuánto, chiquillos, déjenme ver por acá. No, pero esto, un 7% ANET en este caso. Bueno, aquí está el nivel marcado, el que tenemos acá es 38,50 Fibonacci, donde podríamos empezar a ver un retorno del nivel. Aquí es clara esta zona que tenemos acá. Déjenme marcar aquí el cuadradito. Acá, donde el nivel va a rebotar acá, este nivel de aquí, se dan cuenta, aquí. Zona muy importante, me hubiese gustado ir a tocar la media móvil como lo hizo por ejemplo Nvidia, Supermicro, entre otras compañías que tocaron la media móvil y rebotaron. Pero bueno, hay que ir, miren, los movimientos que tenemos ahora, chiquillos, en el mercado, no me están demostrando nada. Es decir, por ejemplo, este movimiento alcista y el de Nvidia y el que hemos visto previamente, no me están demostrando una vuelta al mercado. O sea, es el primer paso en este caso de querer tener una vuelta. Pero primero tenemos en este caso
¿cómo decirle? El primer punto aquí como la primera confirmación y nos falta todavía la consecución del movimiento. Porque yo puedo tener una vela verde entre muchas velas rojas, pero eso no quiere decir que el mercado va a comenzar a subir. ¿Entienden? Entonces, vamos a ir revisando más empresas, pero el mercado en este momento no me está diciendo nada, directamente porque no tengo todavía claridad del mercado. O sea, el mercado viene cayendo y justamente, igual que el mercado cuando va subiendo, oye, ¿cuándo va a caer? Puta, no sé, pues, cuando me muestre debilidad el mercado va a caer. Aquí lo mismo, el mercado no me está mostrando quizás un movimiento claro de reversión del precio, pero sí me está mostrando, oye, reboté en esta zona de liquidez, estoy cercano a la media móvil de 200 y estoy dando una señal. Claro, esa señal puede ser que, ok, nos estamos dando la vuelta, quizá el mercado va a seguir su tendencia alcista en este caso, va a retomar sus movimientos normales, pero eso todavía no me lo confirma, el mercado todavía no me da esa señal. Lo que sí, por ejemplo, empresas tan buenas como Anet y empresas como Nvidia y como todas las otras compañías, chiquillos, vean su estado financiero, vean la entrega de resultados, miren, muy buena entrega de resultados, buena entrega de resultados, buena entrega de resultados, buena entrega de resultados, buena entrega de resultados. Buena entrega de resultados para atrás. O sea, miren, vamos a ver para atrás, desde 2000. A ver, miren, desde que empezó la compañía a cotizar en bolsa el 2015, no ha tenido trimestres negativos. Entonces, no son malas compañías. Recordemos que son cosas de mercado. Cuando el mercado cae, cae, o sea, no podemos hacer nada al respecto. Flujo de capitales. Lo que sí hay que tener en consideración y tener como la mente enfocada en, oye, estas compañías son buenas, no es que presentaron malos resultados financieros, no es que se pegaron una cagada, no es que los demandaron, no es que, no es nada, es solamente cosa de mercado. Más que nada para que lo tengan presente, para que se enfoquen en eso. O sea, si yo, por ejemplo, pongamos el caso de inversionario, chiquillo. Supongamos que inversionario tiene buenas predicciones en este caso, tenemos buena rentabilidad, todo lo que ustedes quieran, y la empresa cotiza en bolsa. Perfecto, el valor de la acción es tanto, 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 y resulta que nosotros seguimos haciendo lo mismo de siempre, no hacemos algo llamativo, la acción sigue subiendo, por ejemplo, nos pongan ustedes un 5% anual, perfecto, consistentemente en el tiempo, y seguimos haciendo lo mismo, no variamos mucho, y se viene una crisis y el mercado cae. Eso no quiere decir que la compañía sea mala, no quiere decir que Inversionario sea una empresa mala, ni mucho menos. Quiere decir que el mercado, lamentablemente, la gente que invierte en el mercado también es dueña de su plata, obviamente, y si quieren pueden vender las acciones de la compañía, sean en tiempos que para nosotros sean favorables o que para nosotros sean desfavorables, lamentablemente. Entonces, como lo hemos visto, por ejemplo, con el mercado asiático, claro, tenían que cubrir posiciones y para eso tienen que tener caja. Para tener caja tengo que vender activos. En este caso, ¿y qué activos vendo? Vendo mis acciones que ya están rentando o que están negativas, pero tengo que venderlas porque si no tengo caja, no tengo cómo pagar esas cuentas. Y eso pasa, son cosas de mercado y son cosas que pueden pasar en el mercado. Lo importante aquí es tener esta convicción, como les decía, de ir viendo, oye, ¿por qué invierto en esta empresa? Yo, ¿por qué, por ejemplo, vendí Nike? Porque, claro, en un comienzo tuve una convicción clara. De hecho, estuvimos positivos en Nike cuando subió a 105 en este caso. De ahí se pegó esas bajas y de ahí volvió a intentar subir a 100 y de ahí presentó resultados negativos malos. Claro, ya con dos trimestres negativos, tres trimestres negativos, ya no convence mucho a la empresa y la verdad es que no han hecho nada al respecto como para revertir esa situación. En mi caso, esa perspectiva de inversión ya cambió. Preferí quizás invertir en otra compañía que me rentara mucho más. Y claro, quizás en un mercado que sea más competitivo, en este caso, como quizás fugar esos capitales desde Nike, que es empresa de ropa, a fugar, no sé, a tecnología en este caso. Eh, pero, pero como le digo, son como decisiones de cada uno. En este caso, en mi caso, como cambié de Nike a Nvidia, por ejemplo, o de Nike a Supermicro, eh, son decisiones nomás en este caso, pero la convicción de que estas compañías ya siguen siendo buenas en el tiempo, te da la tranquilidad de decir, oye, por más que el mercado caiga, si bien no va a caer a cero, por más que el mercado caiga, oye, son cosas de mercado, la empresa sigue siendo buena, sigue funcionando, Nvidia sigue vendiendo, Anet sigue entregando. Energía en este caso por ejemplo BST sigue produciendo energía, sigue produciendo luz, no sé, pues, el Banco Santander sigue funcionando y cayó hoy día un 10% supongamos. O sea, son cosas de mercado en este caso y no es que sean malas compañías. Entonces, si uno tiene la convicción de invertir viendo estados financieros, viendo realmente qué está pasando y viendo que realmente el mercado está respondiendo de buena manera a estas compañías y las empresas hacen las cosas bien,
esa convicción finalmente hay que mantener en el tiempo porque eso es lo que hace subir a las compañías. Coca-Cola, por ejemplo, McDonald's, Apple, Amazon, Microsoft, compañías que uno las mira quizás para atrás, tuvieron temas negativos, pero claro, tienen convicción, innovación, siguen creciendo, siguen aumentando ganancias, siguen innovando, están a la batuta de todo lo que es tecnología. Entonces, si tenemos esa visión y ese pensamiento quizás más a largo plazo de que ir viendo, hoy la compañía o la empresa que está cayendo un 10% en 2 días, buen puta, eh, claramente por cosas de mercado. Diferente es, por ejemplo, no sé, oye, Nvidia se demostró que no tiene patentes para usar lo que está usando y cagó. Ya es diferente, ya son cosas completamente distintas. Entonces, en este caso no hay ningún problema de ello. Hay problemas de mercado nomás en este caso. Ni siquiera problemas con estados financieros, sino que son problemas directamente de mercado. Así que eso, pues chiquillos, tranquilidad y con miras de largo plazo con Nvidia y AMD, tal cual. Vamos a revisar Walmart acá que me estaban pidiendo. Walmart. Pero Walmart es exactamente lo mismo. Mira, Walmart llegó al 101 Fibonacci. Qué lindo. Walmart llega al 61 Fibonacci y se devuelve. Qué hermoso. Bueno, Walmart, ¿qué puede pasar con Walmart acá? Empresa que tenemos hace bastante rato ya en inversionarios. Vamos a la zona de tendencia acá, que me parece muy óptima y bonita. ¿Dónde está el rayo? Acá. Acá, ahí. Bueno, todavía le queda quizá un rango de caída a Walmart en caso de que la queramos comprar en la caída. Por ejemplo, aquí les puede quedar como mínimo un 4%. Digamos, máximo un 5%. Claro, podría tener caída acá porque tenemos un gap. Entre un 5 y un 9% puede continuar cayendo en este caso Walmart. Ojalá